Hola, hola familia, vamos a comenzar. Ya aquí estamos, ya regresé. La otra vez me dijeron, pon un poquito de música. No vamos a poner música, necesito que estén enfocados aquí conmigo. Entonces, familia, bienvenidos ya oficialmente a Busca tu Excelencia con tu amiga y servidora, Judith. Hoy vamos a entrar en un tema que está generando muchísimo ruido en Estados Unidos. Y quiero comenzar con una advertencia. Ni viniste buscando que yo repita automáticamente la narrativa de un bando. Probablemente este episodio te va a incomodar. Porque lo que ocurrió en Michigan, en Dearborn, perdón, no puede reducirse a una frase de 30 segundos. No es simplemente cristianos contra musulmanes. Tampoco es simplemente racistas atacando a una minoría. Y tampoco voy a aceptar sin evidencia la afirmación de que una ciudad estadounidense está viviendo bajo Sharia, solo porque tiene una enorme presencia árabe y musulmana. No lo puedo aceptar así. La pregunta de hoy es más seria. ¿Estamos viviendo de verdad una verdadera islamización institucional de una ciudad estadounidense? ¿O estamos viendo una reacción de miedo? Ponme aquí en los comentarios. ¿Qué es lo que tú estás observando? Es muy importante este análisis. Porque según nosotros le demos definición a esto, vamos a poder ir más allá. Bienvenido Cerebrito, bienvenido Lua, bienvenida La Rubia, todos los que se están conectando a través de la plataforma de TikTok y también en X. También estamos en YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Así que bienvenidos todos, ¿ok? Entonces, la pregunta de hoy es más seria, ¿ok? Porque me causa mucho ruido el cambio demográfico visible. O sea, ¿realmente esto es un conflicto cultural ante un cambio demográfico? ¿O es solamente provocación política? ¿O es una reacción de miedo hacia esta comunidad musulmana? Y quiero dejar claro algo desde el principio. Defender la libertad religiosa de un musulmán no significa que el Islam esté fuera de crítica. Criticar doctrinas islámicas no significa automáticamente que usted odia a los musulmanes. Defender el derecho de un manifestante a protestar contra el Islam tampoco significa que yo tenga que aceptar como verdadera todas las cosas que se estén manifestando y se diga en esa manifestación. En una democracia, tu derecho a hablar no convierte tu afirmación en un hecho. La libertad de expresión protege tu voz. La evidencia determina si tienes o no razón. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Ese va a ser nuestro estándar. Voy a separar religión, política, derecho constitucional, demografía y lo que es la propaganda. Voy a cuestionar a los organizadores de las protestas. Voy a cuestionar a quienes quieren llamar islamofobia a cualquier crítica. Y voy a cuestionar a cualquiera que crea que la violencia o la intimidación son respuestas legítimas a una opinión que le ofende.
¿ok? Porque la primera enmienda no existe para proteger únicamente las ideas bonitas. Existe precisamente para proteger un espacio donde puedan coexistir ideas que se detesten mutuamente, siempre dentro de la ley. ¿Ok? Entonces, quiero que comencemos con una encuesta. Si estás en el live, dime en una sola palabra, ¿qué te preocupa más? ¿Intolerancia religiosa? ¿Islamismo político? ¿Pérdida de identidad cultural? ¿Censura? ¿Violencia? ¿O la polarización? ¿O todas juntas? No me des un discurso todavía en los comentarios, ¿ok? No me des un discurso. Solo quiero saber qué es lo que más te preocupa de lo que está saliendo ahora mismo de Dearborn. Una palabra, ¿ok? Quiero ver desde dónde está entrando cada persona en esta conversación que vamos a tener. Y ahora sí. Vamos a Dearborn. Vamos a separar lo que ocurrió de lo que cada bando dice que ocurrió. Porque si no hacemos eso, no estamos haciendo geopolítica. Estamos haciendo propaganda. El 18 de agosto 2026, cientos de personas, hoy estamos a 25 de agosto cuando yo grabé este podcast. Cientos de personas se reunieron alrededor de la Henry Ford Centennial Library, donde el concejal municipal de Dearborn celebraría su reunión. La movilización había sido promovida por el activista Jake Lang y el pastor de Detroit, Lorenzo, bajo el nombre Christian Cruiser March of Dearborn. En las publicaciones de convocatoria aparecieron mensajes como Stop Islamization of America y otros mensajes como We will not surrender to Islam. Desde antes del evento, la ciudad sabía que iba a ser una situación delicada. Dearborn reforzó la presencia policial y coordinó con todas las agencias. La policía pidió a los residentes que evitaran el área si no tenían asuntos que atender. Ese detalle importa. No estamos hablando de una pequeña conversación en una esquina. Se anticipaba confrontación entre estos dos grupos. Durante el día se congregaron manifestantes y contramanifestantes. La policía trabajó para mantener separados los dos grupos. Hubo momentos de tensión que creo que tienen muchos videos en las diferentes plataformas para ver. Hubo momentos de tensión, barreras derribadas, empujones y arrestos. Sí hubo arrestos. Al final, la policía informó de 22 arrestos, todos relacionados con delitos menores. Alteración a la paz, conducta desordenada. Las autoridades dijeron que no se reportaron heridos y que la mayoría de las personas presentes se comportó pacíficamente. ¿Ok? Las edades más o menos de las personas entre 18 a 64 años. Algunos asistentes viajaron desde lugares tan lejanos como Nueva York y Tennessee. ¿Ok? Este dato es importante. Dentro de la reunión, tanto Jake como el pastor Lorenzo hablaron durante el comentario público. Jake intentó llevar un coral al podio. Se le dijo que no se permitían libros ni propagandas, ¿no? Ni objetos
utilizados como parte de la intervención. Y después de hablar, comenzó a romper páginas del Corán. La policía lo escoltó fuera del área. Aquí quiero detenerme. Él tiene derecho a criticar el Corán. Tiene derecho a decir que considera peligrosa una doctrina. Tiene derecho a protestar contra el Islam. Pero romper un libro religioso frente a una comunidad que sabes que lo considera sagrado no es lo mismo acto intelectual que presentar evidencia sobre una política pública. Porque si un musulmán se hubiera parado allí y hubiera cogido nuestra sagrada Biblia y hubiera hecho lo mismo, ¿cómo usted se hubiera sentido si usted es cristiano o es judío? Eso es una provocación directa. Ahí no estamos hablando de política. ¿Ok? ¿Puede ser expresión protegida? Sí, es una expresión protegida. ¿Puede ser provocación? Sí, definitivamente es provocación. ¿Puede ser ambas cosas? Sí, son las ambas cosas. Usted tiene derecho a romper el Corán porque es parte de la libertad que nosotros contamos. Pero no confundas provocación con argumento. Tú romper el Corán, eso no es un argumento, y mucho menos si lo que estás tratando de defender es la libertad que tú tienes para profesar tu fe. ¿Ok? La marcha no apareció de la nada. Días antes había ocurrido otro enfrentamiento durante una protesta de Jake en Dearborn. Tanto el pastor como Jake sostuvieron que la policía no había protegido adecuadamente al activista. El jefe de la policía, Issa Shahin, rechazó esa caracterización y dijo que los agentes respondieron rápidamente y realizaron arrestos. Y aquí tenemos el primer ejercicio para esta noche. Cuando dos lados cuentan historias diferentes, ¿qué hacemos? Si hay favoritismo religioso, debe investigarse. Si la policía aplica criterios diferentes según quien protesta, debe denunciarse. Pero si la acusación es el gobierno protege a musulmanes y abandona a cristianos, eso tiene que demostrarse con patrones, decisiones, datos. No basta con un pequeño video viral. ¿Ok? Ahora bien, el hecho de una acusación necesita pruebas. No significa que esté prohibido hacer la pregunta, ¿me entiendes? Pero precisamente por ser una acusación tan y tan grave, porque por lo menos para mí es una acusación muy grave, que se ponga a unos ciudadanos por encima de otros por la fe que profesan, y más estando en un país libre como lo es los Estados Unidos. Necesita más evidencia, no menos. Así de simple. ¿Tú crees que la protesta tenía un reclamo legítimo que terminó envuelto en una retórica demasiado agresiva? ¿O crees que la retórica era el objetivo principal desde el principio? ¿Qué significa realmente el islamismo? Ahora vamos a la palabra que mueve toda la controversia. Islamización. Bienvenido, Sergio. ¿Y usted fue a la protesta? Cuéntenos en los comentarios si usted también fue a las protestas. Ahora llegamos a la palabra que mueve a toda la controversia. Se usa muchísimo, pero casi nunca se define. Y si no definimos una palabra, se convierte en una caja donde cada persona mete su miedo. Islamización significa que hay algo más musulmanes viviendo en una ciudad. Esa es la definición. Entonces estamos hablando simplemente de demografía.
Significa que hay más mezquitas, restaurantes halal, mujeres con hijab y letreros en árabe. Eso es visibilidad cultural. Significa que musulmanes ganan elecciones y ocupan cargos públicos. Eso es presencia política. O significa que el poder del Estado está siendo utilizado para sustituir normas constitucionales por normas religiosas islámicas. Eso sería otra cosa completamente distinta. Esas 4 categorías no se pueden mezclar. Una ciudad puede cambiar demográficamente sin cambiar constitucionalmente. Puede cambiar culturalmente sin convertirse en una teocracia. Y una minoría religiosa puede pagar poder político mediante elecciones sin que eso sea por sí mismo una amenaza a la democracia. Pensemos en un ejemplo sencillo. En un pueblo de Pensilvania tiene una mayoría católica y el alcalde es católico. Eso no significa que el derecho canónico gobierne el municipio. Si una comunidad judía elige concejales judíos, eso no significa que está la halajá, la tradición jurídica y práctica judía, haya reemplazado la Constitución. Entonces, si hacemos una inferencia diferente cuando las funciones son musulmanas, tenemos que explicar cuál es la evidencia adicional. Y aquí es donde yo sí voy a ser exigente con quienes hablan de islamización. Muéstrame la ordenanza, muéstrame el tribunal, muéstrame la regla que diga que un no musulmán tiene menos derechos. Muéstrame una política que obligue a cumplir una práctica religiosa. Muéstrame el acto estatal. Porque una mezquita grande no es sharia estatal. Un alcalde musulmán no es sharia estatal. Un festival de Ramadán no es sharia estatal. Una escuela que adapta un calendario o una ciudad que reconoce una festividad tampoco prueba por sí sola que se haya sustituido la ley civil. Y ahora, del otro lado, tampoco quiero que usemos la palabra diversidad para cerrar preguntas legítimas. Si una comunidad religiosa crece mucho y comienza a tener poder institucional, es legítimo preguntar cómo entiende la separación entre religión y Estado. ¿Cómo entiende la libertad de expresión? Los derechos de las mujeres, la libertad de cambiar de religión y igualdad política. Igualdad jurídica. Eso no es islamofobia, eso es un análisis de valores constitucionales. La clave está en hacer la misma pregunta a todas las religiones. Si un movimiento cristiano quiere colocar su doctrina por encima de la Constitución, yo lo cuestiono. Si un movimiento judío quiere imponer halajá a no judíos mediante el Estado, lo cuestiono. Y si un movimiento islámico quiere colocar una interpretación de Sharia por encima del derecho constitucional, sí, hay que cuestionarlo. El problema constitucional no es que una religión tenga creyentes. El problema comienza cuando alguien pretende que el poder público obligue a los no creyentes a vivir bajo esa religión. Por un ejemplo, que eso es una observación legítima, que tú me prohíbas a mí, que soy, por un ejemplo, cristiano, comer cerdo, porque la ley sharia dice que tú no puedes comer cerdo, o que tú me prohíbas a mí, que soy judío, a que no puedo tomar porque eso es haram, o que tú me prohíbas a mí, que soy atea,
a que me tengo que cubrir el pelo. ¿Ok? Así que esta noche, cada vez que escuchemos la palabra islamización, vamos a preguntar, ¿de qué nivel estamos hablando? ¿Estamos hablando a nivel demográfico, cultural, representación política? ¿O estamos hablando de lo realmente preocupante? Sustitución jurídica. Implementar o poner la Sharia Law por encima de la Constitución de los Estados Unidos. Si no puedes responder todavía, no tienes un argumento completo. Entonces, ponme aquí en los comentarios, ¿qué es lo que a ti más miedo te da de la islamización? A, demografía. B, cultura. C, poder político. Y D, sustitución jurídica. Y la E, todas las anteriores. Para entender por qué Dearborn produce tanta reacción emocional, tenemos que entender qué ciudad es realmente. Dearborn está en el área metro de Detroit y tiene una historia profundamente vinculada a la industria automotriz y a la inmigración. Es la sede de Ford Motor Company y durante décadas atrajo trabajadores de muchos lugares del mundo. Hoy tiene una enorme población de origen árabe. Aquí quiero ser muy precisa. Árabe no significa musulmán. Hay musulmanes, cristianos, drusos, seculares, ateos, inclusive judíos. Hay que diferenciar el árabe de las tradiciones. El censo de Estados Unidos no pregunta cuál es tu religión. Así que no podemos convertir una cifra de ascendencia árabe en una cifra de religión como si fueran exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, el dato del censo contó 109.976 habitantes en el 2020. La estima oficial para el julio 2024 es de 106.377. La tabla consultada no publica estimación para el 2025 para esta ciudad. Aproximadamente pues de esa cantidad, 59.535 residentes reportan que son árabes. ¿Qué implica esto? Señala que cerca de más del 30% de la población es nacida en el extranjero. Es decir, que aproximadamente más del 50% de la población es de ascendencia árabe. Así que sí, la preocupación que están teniendo los cristianos en esta ciudad es válida. ¿Por qué? Porque más del 50% de los habitantes en la ciudad de Dearborn son árabes. Eso explica por qué Dearborn se siente culturalmente diferente a muchas otras ciudades estadounidenses. Hay árabe visible en comercios, instituciones, vida comunitaria, hay mezquitas importantes, hay una comunidad musulmana políticamente activa y el alcalde Abdullah es musulmán y fue reelegido por su nuevo término que comenzó en el 2026. ¿Eso demuestra islamización? No, demuestra un cambio demográfico y representación política. Por sí, pero sí creo, una pregunta válida. ¿Qué ocurre cuando una comunidad que alguna vez fue minoría se convierte en un bloque electoral dominante y muy influyente?
La respuesta demográfica es sencilla. Gana poder. Porque igual que cualquier otro grupo organizado. Deme un momentito. Entonces, seguimos familia. Lo otro es, los católicos lo han hecho. Entonces, los evangélicos lo han hecho. Los judíos se organizan políticamente. Sindicatos se organizan, empresarios se organizan, comunidades radicales y étnicas se organizan. En democracia, organización produce influencia. ¿Ok? Entonces, el hecho de que musulmanes voten por candidatos que representan sus intereses no es una anomalía, es democracia. El punto de vigilancia comienza cuando el interés de una comunidad intenta convertirse en privilegio estatal que viola derechos de terceros. Ese es el estándar. También tenemos que distinguir integración de visibilidad. Eso es muy importante. La diferencia entre que un grupo se integre y que tenga visibilidad. Hay personas que dicen, si vienen a Estados Unidos, que se integren. Estoy de acuerdo con eso, en que la integración es importante, pero integración no significa que una persona tenga que dejar de comer su comida, hablar su idioma en casa o practicar su religión. La pregunta seria es, ¿acepta las reglas comunes? ¿Acepta que su vecino tiene derecho a creer otra cosa? ¿Acepta que una mujer tiene derechos civiles aunque su interpretación religiosa sea completamente diferente? ¿Acepta que alguien pueda criticar al profeta, a Jesús, a la Torá o a cualquier texto sin que el Estado lo castigue por blasfemia? ¿Acepta que la Constitución, no un clérigo, determina la ley pública? Esas preguntas sí van al corazón de la integración liberal. Y aquí quiero ser justa con Dearborn. La propia ciudad participa en celebraciones patrióticas. Conmemoró los 250 años de Estados Unidos y mantiene instituciones municipales normales bajo la ley de Michigan y la ley federal. Eso no prueba que no puede existir favoritismo en un caso concreto, pero sí hace intelectualmente irresponsable afirmar que la ciudad ya dejó de funcionar como una ciudad estadounidense sin presentar una evidencia específica. ¿Ok? Una bandera, una mezquita o un nombre árabe no te dicen qué ley gobierna. Para saber qué ley gobierna, mira las instituciones, las ordenanzas, los tribunales y las garantías de derechos. Antes de entrar en Sharia, quiero detenerme en otra palabra que suele aparecer en este debate. Comunidad paralela. ¿Qué significa realmente? Una comunidad no se vuelve paralela simplemente porque conserve idioma, comida, ropa, escuelas privadas o espacios religiosos. En Estados Unidos existen barrios italianos, judíos ortodoxos, comunidades Amish,
vecindarios dominicanos, iglesias coreanas y muchísimas formas de una vida comunitaria intensa. El pluralismo permite que grupos distintos conserven su identidad. Y esa es la mejor parte, que puedes conservar tu identidad. El problema aparece cuando la vida comunitaria deja de ser una elección y comienza a producir coerción. Cuando alguien no puede abandonar una religión sin amenazas, cuando una mujer no puede ejercer su derecho civil porque su familia o comunidad pretende sustituir a la ley pública, cuando se intimida a alguien a quien critica una doctrina o cuando un funcionario utiliza recursos del Estado para premiar a un grupo y castigar a otro. Ese es el momento de investigar hechos concretos. Y quiero que observen la diferencia entre integración y uniformidad. Integración significa que podemos ser distintos y aún así conocer en conjunto común las reglas civiles. Uniformidad significa que todos tienen que parecerse. Estados Unidos históricamente ha oscilado entre esas dos ideas. El reto nunca ha sido solamente, pueden venir personas diferentes. El reto ha sido, podemos construir una ciudadanía común entre personas que no comparten ni religión, ni idioma o costumbres. El pluralismo no exige que dejemos de ser distintos. Exige que ninguna identidad privada tenga derecho a dominar jurídicamente a las demás. Por eso, si alguien me dice, mira cuántos letreros en árabe, ¿eso prueba islamización? Yo le diría que no. Eso prueba presencia cultural. Si me dices, esta ordenanza obliga a un ciudadano no musulmán a cumplir una práctica religiosa, entonces ya estamos en otra conversación. La evidencia que buscamos debe corresponder a la acusación que hacemos. Por ejemplo, que al frente de tu casa toquen lo que es los llamados estos para rezar, se podría ver como una evidencia de esto, porque están obligando a otras personas que no tienen nada que ver con esa religión, con esa práctica, a tener pendiente esos horarios. Y si por un ejemplo es a las 5 de la mañana o a las 10, 11 de la noche, según nuestro código de orden público, no está permitido. Entonces yo quiero que si usted es de Dearborn, usted me dé ejemplos concretos en los cuales usted ha sentido coerción o ha visto señales de coerción o ha considerado o ha visto señales de cambios en la Constitución. Separar la respuesta en dos columnas mentales. Están las emociones y está la evidencia. Necesitamos evidencia concreta para poderla llevar a lo que sería la Cámara y al Senado con datos concisos. ¿Ok? Vamos ahora a una palabra que produce miedo, incluso antes de que se explique. Sharia law. La Sharia, en términos generales, es el ideal normativo y moral islámico sobre cómo debe vivir una persona conforme a la voluntad de ¿quién? No de Dios, de Alá. No es simplemente un código penal. Incluye prácticas religiosas, oraciones, ayuno, alimentación, familia, contrato, ética, herencia y todas las otras dimensiones de tu vida. Y aquí hay otra distinción importante. Jurisprudencia islámica, desarrollada por juristas humanos. No es exactamente lo mismo que Sharia. La Sharia
se entiende como el camino o el ideal divino. El fit es el esfuerzo humano por intentar y aplicar ese ideal. Por eso existen escuelas, desacuerdos y múltiples interpretaciones. ¿Por qué esta distinción es importante? Porque cuando alguien dice los musulmanes siguen Sharia, puede estar diciendo cosas radicalmente distintas. Un musulmán que usa hijab, una musulmana que usa hijab, por convicción religiosa, está siguiendo una norma que ella entiende como parte de su religión. Un musulmán que no bebe alcohol o que no come, que solamente come halal, también está siguiendo la Sharia. Eso es ejercicio religioso personal. Otra cosa sería que un gobierno te dijera a ti, como nuestra mayoría es musulmana, todos los residentes, incluyendo los cristianos, judíos, ateos, agnósticos y musulmanes disidentes, estarán obligados a cumplir una determinada interpretación religiosa. Ahí estamos hablando de un conflicto constitucional claro. Estados Unidos no prohíbe que una persona organice su vida privada conforme a normas religiosas. Judíos pueden seguir la halajá en su vida religiosa. Los católicos pueden seguir su derecho canónico en asuntos eclesiásticos. Musulmanes pueden seguir prácticas islámicas. Personas incluso pueden acudir voluntariamente a mecanismos privados de mediación religiosa en ciertos asuntos, siempre dentro de los límites de la ley civil y sin quitar los derechos que el Estado protege. Lo que no puede ocurrir es que una autoridad religiosa se convierta en soberano civil por encima de la Constitución. Eso no puede pasar. Entonces, cuando alguien diga Sharia en Dearborn, yo quiero saber exactamente qué es lo que la persona está denunciando. Una persona rezando no es imposición. Un restaurante halal, eso no es imposición. Un municipio acomodado una práctica religiosa bajo la política neutral que también puede acomodar otros, eso puede ser constitucional dependiendo del diseño que se le dé. Una regla pública que obliga a los no musulmanes a observar el Ramadán. No, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí sí sería islamización. ¿Ok? Entonces, tenemos que poder hacer ambas cosas. Rechazar lo que es la caricatura y examinar la doctrina. Hay países donde ciertas interpretaciones de la ley islámica tienen fuerza estatal. Hay diferencias enormes entre esos países y dentro de ellos. No podemos tomar la versión más autoritaria de un Estado musulmán y proyectarla sobre cada musulmán estadounidense. Eso sería tan absurdo como tomar a un teócrata cristiano y decir que todos los cristianos quieren lo mismo. La crítica la crítica seria pregunta, ¿qué cree una persona o movimiento y qué cree o pretende hacer con el poder? No adivina sus intenciones por su nombre o por su ropa. Ahora bien, hablar de Sharia exige una precisión adicional. En conversaciones occidentales se usa la palabra como su significara únicamente castigos penales extremos. Eso es una reducción. Para millones de musulmanes, Sharia puede referirse a obligaciones personales de oración, ayuno, caridad, dieta, matrimonio, ética moral y conducta cotidiana. Hay escuelas jurídicas e interpretaciones distintas y los musulmanes discrepan profundamente sobre cómo o si esas normas deberían relacionarse con un Estado moderno. Eso no significa que toda interpretación sea compatible
con una democracia liberal. ¿Ok? Hay corrientes que sostienen visiones de apostasía, de blasfemia, roles de género o poder religioso que pueden entrar en conflicto directo con derechos constitucionales. Decirlo no es odio, es una realidad. Es analizar la doctrina. Pero también sería intelectualmente deshonesto atribuir automáticamente la posición más autoritaria a cada musulmán, ¿verdad? Que vive allá. Aquí necesitamos una regla de oro para todo el episodio. Criticamos ideas por lo que enseñan o personas por lo que hacen. No adjudiquemos a una persona una doctrina extrema simplemente por su identidad religiosa. La misma regla la aplico al cristiano. Hay cristianos que creen en una separación fuerte entre iglesia y Estado y hay movimientos que quieren que la legislación civil refleje de manera mucho más directa su teología. No sería correcto tomar a un grupo pequeño que es más teocrático y decir que representan automáticamente a todos los cristianos. Con el Islam debemos mantener exactamente el mismo estándar. No protejas una idea de la crítica por miedo a parecer intolerante, pero tampoco conviertas a una persona en culpable de una idea que nunca ha defendido. Aquí es donde el caso se vuelve realmente estadounidense. La primera enmienda que protege a un musulmán protege al hombre que protesta contra el Islam. La primera enmienda prohíbe al gobierno establecer una ley, una religión, y protege el libre ejercicio religioso, pero también protege la libertad de expresión, de prensa, reunión pacífica y petición al gobierno. Eso significa que el Estado no puede decir esta religión es aceptable y esta otra no. Tampoco puede obligarte a adoptar un credo. Pero la libertad de religión no convierte toda conducta motivada por la religión en intocable. La jurisprudencia estadounidense distingue entre creencia y conducta. Las leyes neutrales y la aplicación general pueden regular conductas aun cuando una persona invoque motivación religiosa. Y aquí voy a dar casos concretos. Dentro de los Estados Unidos está prohibido una práctica que es completamente del Islam. 4 esposas. Eso está prohibido. El casamiento entre un adulto y una menor de edad. Eso está prohibido. ¿Ok? Entonces, la Constitución anotada del Congreso resume que la libertad de creer recibe la máxima protección, mientras que la conducta puede estar sujeta a regulaciones bajo leyes válidas. También explica que el gobierno no puede imponer credos ni exigir pruebas religiosas para ejercer cargos políticos. Entonces aquí vamos. Si un musulmán todos los días se para al frente de tu casa en la acera y imposibilita la libertad de cualquier persona pasar, caminar, eso no está protegido por esa primera enmienda. Eso se le aplica el Código de Orden Público y usted tiene que llamar a la policía si usted observa que un hombre o una persona, independientemente de su fe, está obstaculizando ya sea el tránsito, las aceras, etc. Ahora pensemos en los manifestantes. ¿Puede Jake decir, quiero detener la islamización de Estados Unidos? Sí, él lo puede decir. ¿Puede ser esto ofensivo, exagerado o equivocado y aún así estar protegido por la ley? ¿Puede alguien responder diciendo, tu mensaje es intolerante? Claro que sí.
en nuestra libertad de expresión. ¿Puede una comunidad hacer contraprotesta? Claro que sí. Lo que no pueden hacer es desorden público. Lo que no pueden hacer es salir todos a la calle sin pedir la coordinación y los permisos pertinentes según el espacio que vayan a utilizar. Lo que no puede hacer ninguno de los dos lados es convertir su desacuerdo en licencia para agredir al otro grupo. Y hay un concepto constitucional que me gusta mucho para este caso, que es el heckler, que es el veto. El veto del que grita o amenaza. En términos sencillos, el gobierno no debería silenciar una expresión simplemente porque una multitud hostil amenaza con reaccionar mal. Si permitimos eso, premiamos al grupo que está dispuesto a causar más caos. Pero también significa que la policía tenga que permitir que cualquier protesta funcione de cualquier manera. Puede haber reglas de tiempo, lugar y forma. Puede haber control de acceso. Puede haber órdenes para mantener grupos separados. Puede haber arrestos si alguien cruza la línea hacia conducta ilegal. Entonces, el examen correcto para Dearborn no es me gusta lo que dice Jake. No, el examen es la ciudad protegió su derecho a expresarse bajo las reglas neutrales. Aplicó las mismas reglas a los dos grupos. Respondió a la violencia de los dos grupos. Permitió que la reunión pública continuara. La información disponible indica que el consejo siguió funcionando y que tanto el pastor Lorenzo como Jake pudieron hablar durante el comentario público. La policía realizó arrestos durante los enfrentamientos. Eso no prueba que cada decisión policial haya sido perfecta, pero sí complica una narrativa simplista de no se permite criticar el Islam en Dearborn. Eso no sería honesto. Entonces, familia, la información que tenemos disponible, la policía realizó los arrestos. Es decir, si una persona pudo organizar una marcha llamada la Cruzada Cristiana, decir públicamente que no se rendirá al Islam, entrar en una reunión del consejo y hablar, tenemos que ser precisos antes de decir que la libertad de expresión fue eliminada. Ahora, que tengo derecho a decirlo no significa que yo no pueda criticar la estrategia. Romper el Corán puede ser una manera de mostrar desprecio por el texto. Pero si tu tesis es que existe un sistema de privilegio jurídico musulmán, romper las páginas del Corán, o sea, explícame, ¿no demuestra esa tesis? Es más probable que produzca una imagen viral a una reacción y una reacción emocional. Por eso yo separo lo que es la libertad de expresión de calidad con argumentos y este tipo de acciones. Tú puedes tener derechos constitucionales a hacer algo y yo puedo pensar que intelectualmente eres pobre. Estratégicamente
contraproducente y moralmente innecesario. La primera enmienda protege el derecho a provocar, no obliga al resto de nosotros a confundir provocación con evidencia. Y otro lado, si alguien rompe un Corán, la respuesta democrática no es golpearlo, es hablar, protestar, denunciar, ignorar, debatir, retirarse. Si tú respondes a una expresión con violencia, acabas de reforzar precisamente la narrativa de quien quiere presentar como incapaz de tolerar la crítica. Y en ese caso, los musulmanes entraron en ese juego. Hay expresiones que deberían ser legales, aunque nos parezcan moralmente repugnantes. Ahora vamos a la primera enmienda, porque aquí el caso se vuelve fascinante. Mucha gente habla como si hubiese un solo derecho en juego, pero en realidad tenemos varios derechos chocando al mismo tiempo. Libertad de expresión, libre ejercicio religioso, prohibición de establecimiento religioso, reunión y petición al gobierno. El manifestante que considera que el Islam es peligroso tiene derecho a decirlo. El musulmán que considera esa protesta ofensiva tiene derecho a responder. El gobierno no puede decidir que una crítica religiosa es demasiado desagradable para existir en un espacio público simplemente porque genera enojo. Y al mismo tiempo, ninguna persona tiene derecho a convertir su enojo en violencia contra el que habla. Esto es importante porque existe una tentación muy humana cuando una expresión nos ofende. Sentimos que la policía debería detener a quien nos ofende. Pero la protección constitucional del discurso pierde sentido si depende de la audiencia esté de acuerdo. También existe el concepto conocido como veto. El veto del alborotador. La idea de que el gobierno no debería silenciar al orador simplemente porque una audiencia amenaza con reaccionar violentamente. Si hacemos eso, premiamos precisamente a quien amenaza con violencia. Estamos premiando la violencia, pero eso tampoco impide que la policía establezca reglas neutrales de tiempo, lugar, manera para proteger la seguridad y el acceso. Entonces, si una protesta anti-Islam es legalmente prohibida, el trabajo del gobierno no es aprobar su mensaje. Es proteger el derecho a expresarlo dentro de las reglas neutrales. Y el trabajo del gobierno tampoco es permitir que los manifestantes bloqueen funciones públicas, amenacen personas o violen reglas que son aplicables para todos. La primera enmienda protege fuertemente el discurso político y religioso, pero no convierte todas las conductas en inmunes a regulación. Amenazas verdaderas, violencia y determinadas restricciones neutrales de tiempo, lugar y manera se analizan de forma distinta al contenido de una opinión. Por eso, cuando vemos arrestos en una protesta, la primera pregunta seria no es ¿arrestaron al bando que me gusta? La pregunta es, ¿por qué conducta específica fueron arrestados? ¿Qué norma se aplicó? ¿Se aplicó igual para ambos lados? ¿Hubo causa probable? ¿Qué demuestran los videos completos? Si una persona quema o rompe un texto sagrado, ¿debe el Estado proteger su derecho a hacerlo aunque
considere el acto ofensivo? ¿Cambiaría tu respuesta dependiendo de si es un Corán, una Biblia o un libro judío? Familia, antes de entrar a la parte más polémica, quiero hacer una pausa. Si estás viendo este live en YouTube, comenta, comparte. No porque tengas que estar de acuerdo conmigo, sino porque el algoritmo necesita interacción para llevar conversaciones largas a más personas. Y si llevas tiempo mirando el contenido y todavía no te has suscrito, suscríbete. Este tipo de análisis requiere horas de preparación y tu apoyo hace que podamos seguir haciéndolo. También te recuerdo que este espacio forma parte de mi academia Busca tu Esencia con Judith en www.judylantigua.com. Tienes nuestros programas y recursos de crecimiento personal, cábala, mentalidad y formación. La meta de la academia no es enseñarte a repetir lo que yo pienso, es enseñarte a desarrollar criterio. Y criterio significa poder sostener dos verdades incómodas al mismo tiempo. Puedes defender a una minoría religiosa frente a discriminación y también cuestionar ideas religiosas. Puedes defender a una manifestación frente a censura y también criticar su narrativa. Puedes preocuparte por islamismo político sin convertir a todo musulmán en sospechoso. Esto es muy importante. Entonces, preguntita para todos ustedes y los voy a estar leyendo. ¿Qué amenaza más a una democracia? A. Discriminación religiosa. B. Fundamentalismo político religioso. C. Censura de críticas. D. Violencia política. E. Todas las anteriores. Ahora viene la pregunta que mucha gente quiere hacer, pero que casi siempre se formula mal. ¿Son compatibles Islam y democracia liberal? Vamos a corregir primero la pregunta. Islam, islamismo y democracia. La pregunta es, ¿compatible el Islam con la democracia? Parece sencilla, pero mezcla una religión de casi 2000 años mezcla una religión de casi 2000 millones de personas, múltiples escuelas, países, culturas, corrientes, como si fuera una sola ideología política. Así que vamos a distinguir. Islam es la religión. Musulmán es la persona que profesa esa religión. Islamismo es un término utilizado para describir movimientos que buscan dar a principios o normas islámicas el papel político estatal. Yihadismo suele referirse a corrientes extremistas violentas que justifican el uso de la violencia en nombre de determinados objetivos religiosos o políticos. No todo musulmán es islamista. No todo islamista es yihadista. Y si confundimos estas categorías, ya comenzamos mal. La pregunta seria es otra. ¿Qué ideas son compatibles con la democracia constitucional de los Estados Unidos? Una democracia liberal exige algunas cosas básicas. Igualdad jurídica de los ciudadanos. Limita el poder del gobierno. Libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a no profesar una religión, procesos electorales y una ley pública que no dependa de pertenecer a un credo específico.
Tenemos que separar estos conceptos. Si un musulmán acepta esas leyes y vive su religión dentro de ellas, no veo por qué su Islam sería incompatible con democracia. De la misma manera que un judío conserva, puede creer en la Torá, es divina, y aún así aceptar que un vecino no judío no está obligado civilmente por Alajá. El conflicto aparece cuando la persona musulmana, cristiana, judía o cualquier otra tradición afirma que su interpretación religiosa debe tener poder coercitivo sobre quienes no la aceptan. Ahí, ya no estamos discutiendo sobre fe. Ya no estamos discutiendo sobre fe. Estamos discutiendo teocracia. Y quiero decir algo que para mí es esencial. Ser crítico del islamismo político no requiere odiar el Islam como identidad religiosa. De hecho, muchos musulmanes son víctimas de movimientos islamistas autoritarios. Hay musulmanes que defienden pluralismo, derechos civiles y democracia precisamente frente a estos movimientos. También es válido preguntar cómo ciertas comunidades entienden temas difíciles. Libertad de abandonar la religión, criticar el profeta, blasfemia, igualdad entre hombres y mujeres, orientación sexual, matrimonio, educación, pero una encuesta, un sermón o una opinión privada no es automáticamente política estatal. En una democracia, una persona puede tener valores religiosos conservadores, puede pensar en una conducta es pecado. La línea constitucional aparece cuando intenta usar el gobierno para privar a otros de derechos de manera que la Constitución no permite. Ahí es que el tema se pone interesante. Lo mismo aplica a un cristiano. Puede creer que el matrimonio tiene una forma religiosa específica, puede predicarlo, pero su convicción religiosa no le da automáticamente autoridad para convertir su doctrina en una obligación civil para todos. De igual manera con los judíos. Entonces, ¿puede el Islam convivir con democracia? La evidencia empírica incluye millones de musulmanes viviendo y participando en democracia. ¿Puede existir islamismo incompetente con democracia liberal? Por supuesto. Igual que pueden existir proyectos cristianos, nacionalistas o seculares autoritarios. La pregunta que debemos hacer a cualquier movimiento político o religioso no es ¿cómo se llama tu Dios?, sino ¿qué harás con el poder cuando alguien no comparta tu fe? Si una religión gana mayoría electoral, ¿qué límites debe aceptar para proteger a quienes no pertenecen a ella? Llegamos ahora a una distinción que quiero que quede grabada. Islam no es lo mismo que islamismo. Islam es una religión mundial con una enorme diversidad interna. Islamismo es un término político que suele utilizarse para movimientos que desean organizar el Estado o una sociedad de acuerdo a una interpretación política del Islam. Yihadismo violento es una categoría todavía más específica, vinculada a movimientos que legitiman
violencia armada bajo una teología extremista. ¿Por qué esta distinción es importante? Porque si no la hacemos, cualquier crítica al islamismo puede sonar como un ataque contra todos los musulmanes. Y cualquier defensa de musulmanes frente a discriminación puede ser presentada como una defensa del islamismo. Ambas manipulaciones destruyen lo que es el debate. Una democracia liberal tiene que ser capaz de proteger la mezquita y simultáneamente investigar un movimiento político que quiera reducir derechos constitucionales. Tiene que proteger al musulmán que reza, que quiere rezar, y al ex musulmán que no quiere decir públicamente que abandonó la religión. Tiene que proteger al creyente y al blasfemo. Esa asimetría es precisamente lo que vuelve difícil la libertad. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con doctrinas religiosas que mezclan algunos valores liberales? La respuesta constitucional no suele ser prohibir una creencia. La respuesta es impedir que esa creencia sea impuesta mediante coerción estatal a quienes no la comparten. Puedes creer que una conducta es pecado. Lo que no puedes asumir es que por creerlo tienes automáticamente poder para quitarle a otros sus derechos civiles. Esto vale para el Islam, para el cristianismo, para el judaísmo, para cualquier ideología. La democracia liberal no te pide que cambies tu teología. Te pide que aceptes reglas de convivencia que protegen también al que vive de manera que tu teología desaprueba. La prueba de integración no es si una persona abandona su religión, es si acepta que su vecino tiene derecho, incluso cuando usa esos derechos para vivir de una forma que ella considera equivocada. Y por eso yo sí considero legítimo preguntarle a cualquier líder religioso que busca poder político: ¿aceptas la libertad de cambiar de religión? ¿Aceptas la igualdad jurídica entre hombres y mujeres? ¿Aceptas elecciones incluso si pierdes? ¿Aceptas que una persona puede criticar tu texto sagrado sin castigo estatal? ¿Aceptas que ninguna religión puede gobernar a quien no la profesa? Pero esas preguntas deben aplicarse a todo el mundo, no solamente a los musulmanes. Y nunca, porque si solamente lo hacemos con los musulmanes y nunca al cristiano nacionalista o al judío ortodoxo, entonces no estamos defendiendo un principio, estamos señalando una identidad. Ahora sí, quiero hacer una evaluación más directa a la protesta. Primero, ¿tienen derecho a protestar? No voy a negociar ese principio. Puedes considerar el Islam equivocado, peligroso, verdadero, falso, santo, problemático. Puedes protestar contra una religión. La libertad religiosa incluye también la libertad de no creer y la libertad de criticar. Segundo, el nombre de Cruzada Cristiana y el mensaje están diseñados para producir una carga histórica emocional muy fuerte. Eso puede movilizar seguidores, pero también hace más difícil separar una preocupación constitucional de una guerra cultural entre identidades. Tercero, si tu tesis es Billboard está bajo Sharia, tu responsabilidad es presentar evidencia institucional. ¿Qué ordenanza, qué caso, qué derecho constitucional fue rechazado? ¿Qué decisión estatal privilegió una norma religiosa? Sin eso, el término corre el riesgo de convertirse en una etiqueta para describir simplemente una ciudad con muchos musulmanes. Cuarto, romper un Corán puede ser legal,
pero estratégicamente mueve el centro de la conversación desde evidencia hacia un insulto simbólico. Si yo quiero convencer a una persona indecisa de que existe un problema jurídico, le muestro documentos. Si yo quiero generar una pelea viral, rompo un símbolo sagrado. Ahora vayamos al otro lado. Si tu respuesta a una protesta que consideras antimusulmana es intentar impedir físicamente que ocurra, atacar a participantes o justificar violencia porque el discurso te pareció odioso, estás dañando la defensa de tu propia comunidad. Dame un momentito. Perdón, es que necesitaba tomar agua y se me acabó. Entonces, una democracia no puede funcionar si cada grupo decide que su dolor le da derecho a silenciar al otro con fuerza. Y también quiero cuestionar el uso indiscriminado de la palabra islamofobia. Existe odio antimusulmán real. Existe discriminación real. Existe hostigamiento real. Pero si llamamos islamofobia a cualquier pregunta sobre Sharia, islamismo o integración, estamos destruyendo la utilidad del término. Yo puedo decir, no creo en un código religioso deba gobernar sobre la Constitución. Eso no es odio hacia una persona musulmana. Puedo estudiar críticamente los textos islámicos, puedo cuestionar una doctrina. La idea no tiene derecho, o sea, las ideas no tienen derecho a estar libres de crítica. Las personas sí tienen derechos civiles. Y aquí está la simetría que me interesa. Tampoco voy a aceptar que la crítica al cristianismo sea automáticamente odio anticristiano. Tampoco puedo cuestionar políticas del Estado de Israel sea automáticamente antisemitismo. Hay líneas, contextos y patrones que debemos analizar con precisión. Una sociedad que no sabe diferenciar entre crítica que deshumaniza termina haciendo dos cosas peligrosas. Censura críticas legítimas y al mismo tiempo trivializa el odio real. Las personas tienen dignidad y derechos. Las ideas tienen argumentos y consecuencias. No confundas proteger a personas con blindar doctrinas. Entonces, mi crítica a la protesta no tienen derecho. Sí lo tenían. Mi crítica es, si vas a acusar a una ciudad de islamización, construye un caso probatorio. No uses existencia de musulmanes como sustituto de evidencia. Y mi crítica a los opositores es igual de clara. Respondan con datos, organización, urnas, tribunales y discursos. No con violencia, no con intimidación, no con la idea de que una religión deba ser inmune al escrutinio. Repite conmigo lentamente. Defender tu derecho a protestar no me obliga a creer tu narrativa.
Defender la dignidad de un musulmán no me obliga a dejar de cuestionar el Islam. Ahora quiero criticar la protesta de manera muy específica, sin caricaturizarla. Una protesta puede plantear preguntas legítimas y al mismo tiempo utilizar símbolos y lenguajes que debilitan su propio argumento. El nombre. Christian Cruiser March. Marcha Cruzadas Cristianas. No es neutral. La palabra cruzadas tiene una carga histórica evidente cuando se utiliza en una protesta dirigida en contra del Islam. Eso no significa que la palabra esté prohibida, significa que comunica algo. Si tu objetivo es convencer a observadores indecisos de que estás defendiendo principios constitucionales universales, adoptar una estética de guerra religiosa puede hacer que tu mensaje parezca exactamente lo que tú criticas. Dicen que es una confrontación entre religiones. Y romper páginas de un Corán puede producir atención, pero atención no es lo mismo que persuasión. Pregunto, ¿qué demuestra sobre la política municipal de Dearborn? Nada, por sí solo. Demuestra que el manifestante está dispuesto a realizar un acto que sabe que ofende profundamente a los musulmanes. Puede ser una afirmación sobre libertad de expresión, pero no sustituye evidencia de Sharia en el gobierno local. No lo sustituye. Ahora critiquemos también a la contraprotesta. Si alguien responde a una provocación con violencia, está entregando al provocador exactamente la imagen que buscaba. Si dices que defiendes una sociedad pluralista, pero intentas silenciar físicamente una crítica, contradices tu propia defensa pluralista. La respuesta más poderosa a una afirmación falsa es evidencia. Si alguien dice que Dearborn está gobernada por Sharia, muestra la estructura legal, las ordenanzas, decisiones judiciales y normas que prueban o refuten la afirmación. Si alguien dice que la policía favorece sistemáticamente a un grupo, revisemos incidentes, tiempos de respuestas, arrestos y policía. El debate serio sobrevive a la documentación. Hay además un incentivo que debemos entender. Las redes sociales premian la imagen extrema. Un video de 30 segundos donde alguien grita, rompe un libro o es empujado, viaja más rápido que una sección de consejo de 3 horas. Eso significa que actores políticos de todos lados pueden beneficiarse de crear escenas que confirman la narrativa de su audiencia ya esperaba. Por eso, cuando veas un clip viral, pregúntate 5 cosas. ¿Qué ocurrió antes? ¿Qué ocurrió después? ¿Quién publicó el clip? ¿Qué parte está fuera de cuadro? ¿Qué documento independientemente confirma la interpretación que se le está dando a ese video? El clip viral te demuestra un momento. La evidencia te muestra el caso. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a otra parte. ¿Qué significa ser estadounidense?
Ahora quiero llegar a lo que para mí es el tema más profundo de todo esto, la integración. Estados Unidos nunca ha sido culturalmente uniforme. Diferentes olas migratorias trajeron idiomas, religiones, comida, valores familiares, costumbres distintas. Muchas de esas comunidades fueron vistas en su momento como incapaces de integrarse. Católicos, cristianos, italianos, irlandeses y otros grupos enfrentaron sospechas sobre lealtad y compatibilidad cultural. Eso no significa que toda preocupación sobre integración sea falsa. Significa que debemos formularla correctamente. Asimilación suele implicar que el recién llegado absorba gran parte de la cultura dominante y abandone diferencias visibles. Integración es algo distinto. Puedes conservar parte de tu identidad mientras participes plenamente de las instituciones comunes. Yo no necesito que una mujer musulmana se quite el hijab para demostrar que es estadounidense. No necesito que una familia deje de hablar árabe en su casa. No necesito que un judío deje de usar su kipá. La pregunta es si compartimos un marco civil común. Yo no necesito esas partes superficiales. ¿Cuál debería ser ese marco? Primero, la Constitución por encima de cualquier código religioso. Eso sí es importante en asuntos públicos. Segundo, igualdad ante la ley. ¿Por qué esta parte es importante? Porque cuando instalamos una teocracia, las personas que no creen lo mismo que tú no tienen el mismo valor, no tienen el mismo peso, no tienen las mismas responsabilidades y beneficios ante la ley. Tercero, libertad de religión y libertad de no religión. Yo tengo derecho a creer y no creer. Eso es una decisión personal. Y el gobierno no debe de meterse en eso. Cuarto, libertad de expresión. Incluso cuando tus creencias puedan ofender a las mías o mis acciones puedan ofender tus creencias. Y aquí voy a ser más específica. Por un ejemplo, el consumo de alcohol para los musulmanes es haram. El consumo de cerdo para los judíos no es aceptable porque ellos comen kosher. Ahora no me viene a la mente ninguna práctica específica de los cristianos que me acuerdo ahora mismo que sea aparte de la homosexualidad. Y no todas las líneas tienen ese mismo de hecho. ¿Ok? Entonces, esa libertad de expresión debe de proteger que la persona que no practica lo mismo que yo lo pueda hacer. Quinto, respeto a lecciones y procesos institucionales. Yo tengo derecho, todos tenemos derecho a votar. Sexto, responsabilidad individual por delitos y no culpa colectiva por identidad. Esto es muy importante. Y sí, también podemos hablar de idioma común para participación cívica. En los Estados Unidos, el idioma común es el inglés. Usted tiene que aprender inglés. Educación sobre instituciones, respeto por leyes, trabajo y contribución social. Integrarse no es simplemente vivir físicamente dentro de una frontera. Pero la integración también es una calle de dos vías. Una sociedad receptora tiene que permitir que el recién llegado se convierta generalmente en parte de nosotros. Si después de 3 generaciones todavía
le dices a una familia, ustedes no son verdaderamente estadounidenses porque son musulmanes, entonces estás pidiendo asimilación imposible. No quieres comportamiento constitucional, quieres desaparición identitaria. Y eso es donde la palabra reemplazo se vuelve peligrosa. Si la presencia política de ciudadanos que tienen una religión se interpreta automáticamente como nos están reemplazando, entonces la democracia se vuelve válida solo mientras gana un grupo. Democracia significa que una comunidad puede creer, votar, ganar alcaldías, perderlas y competir. Lo que no puede hacer es utilizar la mayoría para destruir los derechos de una minoría. Eso es lo que no puede hacer. Este es el examen de Dearborn. Debería pasar. Pero también cualquier ciudad cristiana conservadora, cualquier ciudad progresista, cualquier estado. ¿Puede la mayoría gobernar sin convertir la minoría en ciudadanos de segunda clase? Y si queremos hablar de identidad estadounidense, quizás la mejor definición no sea religiosa, quizás sea constitucional. Puedes rezar de manera distinta, comer distinto y tener otra historia familiar. Pero si aceptamos una misma arquitectura de libertad y límites al poder, podemos compartir ciudadanía. Y esto no elimina conflictos culturales. Van a existir siempre. La pregunta es cómo los resolvemos. ¿Con violencia? No. ¿Con censura? Tampoco. ¿Con acusaciones sin evidencia? No. Con tribunales, con elecciones, con prensa, con debate, con investigación, con leyes neutrales. Así es que se logra eliminar todos esos conflictos. No rompiendo un Corán. ¿Qué debe ser obligatorio para integrarse a Estados Unidos? Póngame aquí en los comentarios, para ti. ¿Qué debe ser obligatorio para integrarse a Estados Unidos? ¿Y qué debería permanecer libre como parte de la identidad personal? Para ti. Para mí, ¿qué debe ser obligatorio? El idioma. El idioma es obligatorio. Si usted no entiende el idioma, no va a poder desarrollarse en muchos ambientes, comenzando con el ambiente laboral, las escuelas, etc. Ese es como el primer paso para usted poderse integrar. El segundo, conocer la Constitución, conocer el orden público, el Código de Orden Público. Ahora llegamos a una palabra que Estados Unidos lleva discutiendo desde su fundación: integración. ¿Qué significa realmente hacerse parte de una nación? Porque si decimos que integrarse significa dejar de hablar español, árabe o hebreo, abandonar la comida de tu familia y ocultar tu religión, entonces estamos hablando de asimilación cultural. Pero una democracia pluralista, que es lo que existe aquí, puede pedir algo diferente: lealtad a reglas comunes sin exigir uniformidad cultural. Eso es lo que te exige la ley. Eso es lo que te exige la Constitución. Yo puedo ser judía y ciudadana bajo una constitución secular. Un musulmán puede ser musulmán y ciudadano bajo esa misma constitución. Un cristiano puede organizar su vida alrededor de la Biblia y seguir reconociendo que el vecino no está obligado a hacerlo. Eso es el pacto civil. Entonces,
¿Qué cosas sí debería poder exigir una democracia? Primero, que la ley civil tenga autoridad pública. Segundo, que nadie pierda derechos por abandonar su religión. Tercero, que hombres y mujeres sean iguales ante la ley. Cuarto, que una persona pueda criticar ideas religiosas. Quinto, que las elecciones se respeten. Sexto, que la violencia no sea una herramienta legítima para castigar blasfemia, apostasía o discrepancia política. ¿Tú sabes qué yo he observado últimamente? Que no se está respetando las elecciones. Pero eso voy a hacer un tema aparte. Es importante notar que una sociedad libre también tiene que tolerar creencias que considera anticuadas o desagradables mientras no se convierta en coerción ilegal. Un creyente puede pensar que una conducta es moralmente incorrecta. La democracia no exige inmunidad moral, exige límites a lo que podemos obligar al otro a hacer. Aquí es donde el debate sobre Dearborn se vuelve un debate sobre Estados Unidos. ¿Puede el país seguir siendo una comunidad política cuando sus ciudadanos tienen religiones, idiomas, historia y valores familiares distintos? Tampoco puede ser una etnia. Ese núcleo no puede ser una religión específica porque la primera enmienda precisamente protege la diversidad religiosa. Tiene que ser un compromiso civil, constitución, igualdad ante la ley, libertad de conciencia, derecho al desacuerdo, elecciones, instituciones y rechazo a la violencia política. Y aquí quiero desafiar a quienes utilizan la palabra americano como si describiera únicamente una estética cultural. Ser estadounidense no significa comer determinada comida o llevar determinado nombre o apellido o tener ciertas características físicas. Políticamente significa participar de un orden constitucional. La pregunta legítima hacia cualquier comunidad creciente no es, ¿se parece a mí? Sino, ¿defiende también el sistema que protege su derecho a ser diferente? Al mismo tiempo, integración es recíproca. La comunidad receptora también debe aceptar que nuevos ciudadanos pueden cambiar la apariencia cultural en algún lugar sin que eso signifique automáticamente que sean destruidos. La democracia no promueve que tu barrio se verá siempre igual. Promete que tus derechos seguirán protegidos aunque tus vecinos sean diferentes. Al mismo tiempo, la integración liberal exige dos renuncias. El recién llegado renuncia a imponer su código religioso al vecino y la mayoría renuncia a exigir que el recién llegado desaparezca culturalmente para ser considerado legítimo. Bienvenida, Tortol. Eso no elimina tensiones, las hace administrables. Y quizás esa sea la pregunta de Dearborn. ¿Estamos viendo una ciudad aprendiendo a administrar una transformación cultural bajo reglas democráticas? ¿O hay evidencia de que esas reglas están comenzando a ceder?
La respuesta no puede salir del miedo, tiene que salir de los hechos. Quiero cerrar con 7 preguntas. No quiero que salgas de este live simplemente diciendo, Judith está a favor de la marcha o Judith está en contra de la marcha. Quiero que salgas con un estándar para analizar la próxima controversia. Primero, debemos distinguir entre una comunidad musulmana que gana poder democrático y un movimiento islamista que pretende sustituir reglas constitucionales. No es lo mismo. Segundo, podemos criticar doctrinas islámicas sin convertir al musulmán común en un enemigo. Tercero, podemos reconocer odio antimusulmán real sin utilizar la palabra islamofobia para silenciar toda crítica. Cuarto, podemos defender el derecho de un manifestante a decir algo ofensivo sin fingir que su argumento es sólido. Quinto, ¿puede una comunidad religiosa convertirse en mayoría y seguir protegiendo plenamente la libertad de quienes no pertenecen a ella? ¿Qué evidencia concreta necesitamos antes de afirmar que una ciudad estadounidense está siendo gobernada por una ley religiosa? Y la última. Cuando decimos ser estadounidenses, ¿estamos hablando de una raza, una religión, una cultura única o una ciudadanía sostenida por principios constitucionales comunes? Mi conclusión ahí es esta. Dilworth no prueba automáticamente que Estados Unidos esté siendo islamizado, pero tampoco debemos tener miedo de examinar seriamente el islamismo político. La religión, la relación entre religión y poder y las tensiones reales de integración. Una democracia fuerte tiene que poder hacer 2 cosas al mismo tiempo: proteger al musulmán de discriminación y proteger al crítico del musulmán de censura. Proteger al cristiano que protesta y proteger al musulmán que contraprotesta. Y cuando cualquiera cruza hacia la violencia, aplicar la ley de manera neutral. El verdadero examen de una democracia no es si toleras las ideas que amas, es si puedes proteger libertad de personas que creen cosas incompatibles entre sí sin entregar el poder público a ninguna de las partes. Esto es Busca tu Esencia con Judith. Aquí no repetimos discursos, los cuestionamos, buscamos la evidencia y obligamos a nuestras propias ideas a pensar por el mismo examen que exigimos a los demás. Si este episodio te hizo pensar, comenta abajo. Islamización, histeria o una mezcla de problemas reales con narrativas exageradas. ¿Qué es lo que tú entiendes? Comparte el live y nos vemos en el próximo episodio. Antes de pasar al cierre final, quiero hacer un ejercicio de honestidad intelectual. Voy a presentar la versión más fuerte del argumento de cada lado. Esto se llama en filosofía debate de Stillman. En lugar de atacar la versión más tonta del argumento contrario, intento formular su mejor versión. Si después de esto mi posición todavía se sostiene, entonces tengo un argumento más serio. ¿Ok? La mejor versión de la preocupación de los manifestantes sería algo así.
La democracia liberal deben prestar atención cuando una comunidad religiosa con doctrinas potencialmente incompatibles con algunas libertades occidentales adquieren poder político significativo. No porque cada creyente sea una amenaza, sino porque instituciones libres pueden erosionarse gradualmente si la sociedad tiene miedo en cuestionar prácticas religiosas por temor a ser acusado de intolerante. Esa preocupación formulada así merece discusión. La mejor respuesta de los residentes musulmanes sería: estamos utilizando exactamente la libertad que la Constitución garantiza. Vivir, trabajar, construir instituciones, votar, participar de nuestra religión y elegir representantes. Convertir nuestro éxito democrático en evidencia de una conspiración religiosa nos exige demostrar una lealtad que estas otras comunidades no tienen que demostrar y transformar nuestra mera presencia en sospecha. Esa preocupación también merece discusión. ¿Ven cómo cambia todo cuando presentamos el argumento fuerte en vez de la caricatura? Ahora sí, podemos preguntar qué evidencia apoya cada una de esas preocupaciones. Creo que todas las religiones pueden cohabitar siempre y cuando exista respeto. Eso es correcto, Carla. Bienvenida. Al primer argumento, yo le preguntaría: ¿qué política concreta de Dearborn demuestra erosión constitucional? Dame casos verificables. ¿Hay censura estatal de crítica religiosa? ¿Hay normas distintas para creyentes y no creyentes? ¿Hay decisiones municipales que imponen observancia islámica? ¿Hay patrones de discriminación? Si existen, debemos analizarlo. Si no existen, la acusación tiene que moderarse. Al segundo argumento le preguntaría: ¿están todos los líderes comunitarios dispuestos a defender la libertad de quien critica el Islam con la misma intensidad con la que defienden la libertad de practicarlo? ¿Defienden la libertad de abandonar el Islam? ¿Defienden la libertad civil de las mujeres y otras minorías? ¿Condenan las amenazas y violencia contra críticos, aunque consideren sus palabras ofensivas? Esas respuestas ayudan a construir confianza. La confianza democrática no se construye exigiendo silencio, se construye haciendo compromisos públicos que pueden ser evaluados. Y ahora quiero llevarlos al nivel nacional. Estados Unidos está atravesando una crisis más amplia de confianza. Grupos religiosos, ideológicos, partidistas que creen que si el otro gana, utiliza el poder para destruirlos. Cuando esa percepción crece, cada elección se siente existencial. Cada cambio demográfico se interpreta como invasión. Cada protesta se interpreta como guerra. Dearborn es un laboratorio de esa ansiedad. Una ciudad con identidad árabe muy visible se convierte en pantalla donde personas de todo el país proyectan preguntas sobre migración, religión, identidad nacional, Medio Oriente y poder político. Y por eso un evento local se vuelve noticia nacional. Pero cuidado con una trampa. Cuando un lugar se convierte en símbolo, dejamos de verlo como lugar real. Dearborn tiene familias, trabajadores, negocios, escuelas, desacuerdos internos y ciudadanos que no piensan todos igual. Hay personas que no se están y no salieron a las protestas. La palabra Dearborn
comienza a funcionar como personaje de una guerra cultural. Eso simplifica demasiado el debate. También debemos recordar que ninguna comunidad es monolítica. No todos los musulmanes de Dearborn votan igual. No todos los árabes son musulmanes. No todos los cristianos apoyan la protesta. No todos los críticos del Islam son antimusulmanes. No todos los activistas contra la islamofobia apoyan el islamismo. Las categorías grandes nos ayudan a describir, pero pueden engañarnos cuando usamos para asignar culpa. Una democracia saludable necesita algo que parece aburrido, pero es revolucionario. Individualizar. Evaluar al político por sus actos, al manifestante por su conducta, a la política por sus efectos, a la doctrina por sus textos y defensores. No convertir identidad en sentencia. Ahora sí puedo decirles mi conclusión provisional. Dearborn merece vigilancia exactamente igual que cualquier ciudad. Si existe favoritismo religioso, denúncielo, documéntelo. Si existe islamismo político, identifique por sus organizaciones, propuestas y objetivos. No existe discriminación anti-musulmana. También denuncie, pero no llamemos evidencia a una sensación producida por un cambio demográfico. Y tampoco llamemos odio a toda pregunta incómoda. Una religión que participa en política, entra inevitablemente en el terreno de la crítica pública. Eso es válido para todas las religiones. La salida del miedo no es la censura, es más evidencia, más definiciones y un estándar que aplicamos también a nuestro bando. Como yo les dije, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que Jake rompiera ese Corán, hubiese subido un musulmán con la Torá o con la Biblia y lo hubiese roto allí arriba? ¿Cómo usted se hubiese sentido? Tiene que mirar los dos lados. Después de escuchar el análisis completo, ¿cambió tu opinión? Ponme aquí en los comentarios. Nada, familia. Hemos llegado ya al final del podcast. Sí, estoy hablando muy seriamente, Hatman. Es una pregunta muy válida. ¿Cómo te hubieras sentido tú si un musulmán sube allí y rompe la Biblia o rompe la Torá? ¿O tú entiendes que se puede romper el Corán, que es un libro sagrado para otras personas, y el tuyo hay que respetarlo? Cuando vivimos en democracia tenemos que entender que lo que yo pido de respeto para mí es el mismo respeto que yo tengo que tener hacia personas que creen diferente a mí. Entonces, familia, ya cerramos con esto. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Allá van a tener las grabaciones. Y buenas noches, Augusto. Buenas noches. Allá van a tener la grabación del live y también van a tener diferentes links dentro de la caja de la descripción para que puedan entrar a lo que es mi academia y a lo que son los diferentes chats que tenemos, como el club de lectura, el club de meditación, las clases de hebreo que tenemos, y si estás en los Estados Unidos también tenemos las clases de inglés básico.
Es lo mismo, Hatman. Es exactamente lo mismo. Y fíjate, ve a YouTube para que veas la reproducción completa y así puedas opinar completamente. Pero bajo la evidencia de lo que se tiene, no bajo el dogma de lo que se está presentando o se está popularizando en redes sociales. Nada, shalom, shalom, Laila Tofa a todos. Nos vemos mañana. Mañana es miércoles a las 9 de la noche, como siempre. Mañana tenemos Encuentra a tu medio limón. Laila Tofa a todos. He ido a Irán, Hatman. He estado